La ciudad de Nueva York es la más maravillosa e icónica metrópolis del mundo. Esta es la ciudad de los sueños. Artistas como Frank Sinatra, Alicia Keys y J-Lo se han inspirado en sus luces, sus rascacielos y en sus calles para escribir las más entrañables canciones que hoy en día son un himno innegable de la Gran Manzana. Si tuviéramos que hacer una lista de aquellas cosas que hacen grande a esta ciudad, deberíamos dedicarle un día entero solo para contarles la mitad. ¿Se imaginan la cantidad de cosas que podemos descubrir juntos? Yo soy Rafael Monroy y desde el corazón de este maravilloso barrio te invito a acompañarme en esta aventura. En esta entrega vamos a llevarte a recorrer Greenwich Village, un lugar lleno de encanto que presume las mejores locaciones de afamadas películas y series. Un barrio que rompe con la tradicional cuadrícula neoyorquina que muchos hemos utilizado cuando visitamos la ciudad para ubicarnos rápidamente. Su aire bohemio lo hace totalmente diferente al resto. Es por eso que su gran diferencia se centra en sus maravillosas calles, acompañadas de tiendas de exitosos emprendedores y de restaurantes y cafeterías que son únicas en la isla. El tiempo lo ha transformado en uno de los barrios más selectos de Manhattan. Aquí, un departamento puede llegar a costar hasta $53 millones. Pero nosotros no necesitaremos tanto dinero para poder recorrer este hermoso barrio. Se dice que la ciudad de Nueva York está bajo el hechizo de los cupcakes. Ya no se trata solamente de hamburguesas, pizzas y hot dogs, sino también de este delicioso postre multicolor que saltó a la fama en la conocida serie de televisión Sex and the City. Por eso, cuando se piensa en cupcakes, inevitablemente nos recordamos de New York, así que nos vimos obligados a visitar una deliciosa pastelería ubicada en el 228 de Bleecker Street. Un lugar encantador, digno de Greenwich Village, y este es Molly's Cupcakes. Lo más maravilloso de Molly's son sus más de 30 variedades de cupcakes y su inigualable decoración que nos hará sentir en un lugar diferente y muy acogedor. Para muchos el chocolate no es lo maravilloso, pero para mí es encantador y por eso pedí uno de estos, la decadencia de chocolate. Si vienes a New York City, este es el que tienes que probar. Ahora nos vinimos al Café Reggio, una cafetería ubicada en el 119 de la calle McDougal. Este maravilloso lugar abrió sus puertas por primera vez en 1927. Su creador, Domenico Paricci, fue el responsable de introducir el verdadero capuchino a la ciudad de Manhattan en la década de 1920. Dentro de este maravilloso lugar, aún se conservan los espacios originales como la máquina de café expreso de 1902 que Domenico Paricci compró con sus ahorros cuando abrió el café, o el banco originario de un palacio de la familia florentina Medici, de fama renacentista. Aquí podrías sentarte a tomar uno de los mejores capuchinos del mundo, mientras observas una pintura de un artista de la escuela de Caravaggio. ¿Acaso no es súper interesante? Películas como El Padrino y The Kremlin fueron grabadas en este lugar. Y por si fuera poco, John F. Kennedy pronunció su discurso fuera de la cafetería en 1959, cuando aún era candidato presidencial.
Si bien han sido muchas las películas que se han grabado en este grandioso lugar, también han sido muchos los músicos que han transitado y cantado en estas calles. Uno de los responsables de esto es el Café Wha, que se convirtió en un santuario para el talento de los años 60. Artistas como Bob Dylan, Jimi Hendrix, Bruce Springsteen comenzaron su camino hacia el estrellato en este lugar. Muchos dicen que la puerta trasera del local era utilizada para dejar entrar o salir a los artistas sin que el público se diera cuenta, y aunque nosotros quisimos usar esta puerta para colarnos y mostrarles cómo luce el escenario, la pandemia no nos los permitió. Esta es una ruta que fácilmente podemos hacer en 20 minutos y para finalizarla vamos a ver a dónde nos va a llevar. Este es el Washington Square Park, uno de los parques más emblemáticos de la ciudad de Nueva York. Su Arco del Triunfo, que fue construido en 1889 para conmemorar el centenario de la presidencia de George Washington, es hoy el símbolo más valioso de Greenwich Village. Muchos llaman a este parque el campus de la Universidad de Nueva York, pues la mayoría de sus estudiantes se encuentran en este lugar para estudiar o pasar un rato. Los turistas y neoyorquinos también hacen una parada obligada en este inigualable parque. ¿Y cómo no venir a este mágico lugar si aquí podemos encontrar poemas gratis, música y a cualquier persona con suficiente talento para flotar en el aire? El Washington Square Park es el broche perfecto para culminar este primer viaje en Inside the City. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro primer recorrido, pero si te gustó te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, no sin antes dejarte la invitación abierta a que nos reencontremos el próximo viernes a las 9 de la noche a través de Lo Más Trending por M2Live.